Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy arrancamos con un viaje que va a ser vertiginoso, pero también profundamente revelador. Sí, un viaje a través de la esencia misma de un país fascinante, desde luego. Exacto. Y cuando digo fascinante me refiero a una nación que ha sido y sigue siendo un cruce de caminos cultural e histórico. Un lugar que es indispensable para entender el mundo en el que vivimos hoy. Totalmente. Para quienes nos escuchan, el objetivo de hoy es hacer un recorrido riguroso por la cultura y la historia de España. Así es. Y bueno, para esta travesía, nuestra hoja de ruta es un compendio muy particular. Estamos analizando hoy el material oficial que estudian quienes desean obtener la nacionalidad española, específicamente el tema 4 del Manual de Preparación de la Prueba CSE 2026. O sea, la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales. Esa misma. Y lo fascinante aquí es cómo un temario diseñado para un examen oficial puede en realidad revelar el ADN completo de toda una nación si se sabe leer entre líneas. Claro, te dice mucho de cómo se ven a sí mismos. Exactamente. Muestra qué valora un país, qué hitos decide destacar para presentarse al mundo y cómo construye su propia narrativa a través de los siglos. Es que no es solo una lista de fechas para memorizar. Es casi el alma de un lugar codificada en papel. Nuestra misión hoy es destilar esos siglos de conocimiento. Que no son pocos. Para nada. Vamos a ir desde la creación de la primera novela moderna, pasando por lienzos que cambiaron la historia del arte, hasta llegar a la vanguardia de la exploración espacial europea. Queremos que la audiencia comprenda qué hace de España un mosaico tan único. Vale, vamos a desglosar esto, empezando por el peso inmenso de las palabras. ¿El peso de las palabras? Me gusta cómo suena eso. Si miramos a los siglos XVI y XVII, el famoso siglo de oro, es asombroso ver cómo España sienta literalmente las bases de la literatura mundial. Hablamos de Miguel de Cervantes publicando El Quijote. Una obra monumental. Siempre escuchamos que es la primera novela moderna, pero a ver, para alguien que no sea un experto en filología, ¿qué significa eso exactamente? Es una pregunta excelente. No significa simplemente que sea un libro antiguo muy famoso o muy largo. El Quijote es la primera novela moderna porque rompe por completo con los relatos planos de aquellos caballeros perfectos medievales. Rompe el molde. Lo hace pedazos. Es la primera vez que vemos una evolución psicológica profunda en los personajes. Don Quijote y Sancho Panza dialogan, dudan, cambian de opinión y sobre todo se influyen mutuamente a lo largo de la historia. Hay una transformación real. Exacto. Hay una mezcla de perspectivas y una sátira brillante. Es una forma completamente nueva y mucho más realista de entender la condición humana. Y fíjate que no es el único mito universal que surge en esta época. Cierto. También aparece la figura de Don Juan en la obra El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. Claro, es que son arquetipos que hoy en día seguimos usando en nuestro vocabulario diario sin darnos ni cuenta. Si alguien es un soñador empedernido que lucha contra imposibles, pues decimos que es un Quijote. Y si es un seductor compulsivo, es un Don Juan. Eso es. Y no podemos olvidar a Calderón de la Barca reflexionando sobre qué es real y qué es una ilusión en La vida es sueño. Básicamente es el Matrix del siglo XVII. Me encanta esa comparación. Planteando si estamos despiertos o si todo es una simulación de nuestra mente. O el Lazarillo de Tormes, que inventa la novela picaresca contando las miserias de un niño pobre. Es una crítica social brutal escondida en una historia de supervivencia. Si conectamos esto con el panorama general, la literatura española siempre ha funcionado como una especie de sismógrafo de los cambios sociopolíticos. Capta los temblores de la sociedad mucho antes de que se conviertan en terremotos. Y esto se hace aún más evidente cuando damos un salto en el tiempo hacia la llamada Edad de Plata. Que abarca desde finales del siglo XIX hasta la Guerra Civil en 1936, si no me equivoco. Eso es. Aquí es donde aparecen las famosísimas generaciones literarias. Las generaciones. Siempre oímos hablar de la generación del 98, con figuras como Antonio Machado o Miguel de Unamuno. Pero yo me pregunto, ¿por qué agruparlos bajo ese año concreto? ¿Qué pasó en 1898 para que toda una generación de escritores se pusiera a reflexionar sobre lo mismo? Ahí le has dado a la clave. Se agrupan bajo ese año por el conocido como el desastre del 98, que es exactamente cuando España pierde sus últimas colonias de ultramar, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Un golpe durísimo.
Imagina el impacto psicológico para la nación. Estos autores ven colapsar lo que quedaba de un imperio inmenso y se enfrentan a una crisis de identidad brutal. Se preguntan qué significa ser español ahora y hacia dónde van. Esa angustia existencial es la que empapa toda su obra. Madre mía, tiene todo el sentido del mundo visto así. El contexto lo es todo. Y luego el péndulo oscila hacia la modernidad, con la generación del 14, donde destaca el filósofo José Ortega y Gasset, pero también una figura imprescindible que es Clara Campoamor. Fundamental, una defensora pionera de los derechos de la mujer y artífice del sufragio femenino en España. Su presencia en la historia representa ese intento de construir una España mucho más europea y progresista en ese momento. Efectivamente, y esa efervescencia cultural alcanza su cima estética poco después con la generación del 27. Federico García Lorca es sin duda la figura central ahí, acompañado por intelectuales de la talla de Rafael Alberti, Vicente Aleixandre o María Zambrano. Es un renacimiento lírico asombroso. Una época dorada para la poesía. Totalmente, y es importante destacar que este tejido literario es riquísimo y es plural. La grandeza de las letras se extiende por las diferentes lenguas del país, con figuras como Rosalía de Castro escribiendo en gallego, Bernardo Atxaga en euskera o Mercè Rodoreda en catalán. Es una pluralidad que nos lleva directamente hasta nuestros días. Si observamos la narrativa contemporánea de los años 90 y 2000, vemos un auténtico boom editorial que traspasa fronteras. Sí, el alcance es global. Autores como Carlos Ruiz Zafón con La sombra del viento convirtieron las calles de Barcelona en un misterio leído por millones en todo el mundo. O el ensayo narrativo de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que logra el milagro de convertir la historia de los libros en la antigüedad en un superventas internacional. Pero noto que, junto a esta vocación tan global, hay una fuerte tendencia a mirar hacia el pasado reciente del propio país. La memoria histórica es un eje central en la literatura española actual. Los autores contemporáneos han asumido la tarea de documentar y explorar las heridas del siglo XX y principios del XXI. Como una forma de entender el presente. Así es. Por ejemplo, Almudena Grandes dedicó años a su serie Episodios de una guerra interminable, recuperando historias de la posguerra. Javier Cercas reflexiona sobre la guerra civil en Soldados de Salamina y Fernando Aramburu aborda las devastadoras consecuencias del terrorismo de ETA en la sociedad vasca a través de su novela Patria. Es muy interesante notar que al abordar temas tan complejos y dolorosos como la guerra civil, la dictadura o el terrorismo, estas obras del temario funcionan estrictamente por su valor documental y humano. Exacto, como un registro. Son un espejo social que refleja el trauma de las familias y el desgarro de las comunidades. Muestran el impacto a nivel personal sin necesidad de entrar en afiliaciones políticas, limitándose a capturar cómo la gran historia aplasta a menudo las pequeñas vidas cotidianas. Exactamente. La literatura asume ahí el rol de notario de la realidad emocional de un país. Y esa misma necesidad de documentar la cruda realidad nos sirve de puente perfecto para cambiar de disciplina. Porque es fascinante ver cómo esa fuerza expresiva salta de la página al lienzo. Y tanto que salta, dejamos atrás las palabras impresas y entramos de lleno en las galerías de arte. Porque si hay algo que define a España a nivel internacional, es su apabullante patrimonio pictórico. Hablamos de instituciones monumentales. El Triángulo del Arte en Madrid, por ejemplo. Eso es. El Museo del Prado o el Reina Sofía, en la capital, el Museo Picasso en Barcelona o el Guggenheim en Bilbao. Las obras que albergan son historia pura. En el Prado, por ejemplo, tenemos Las Meninas de Diego Velázquez. Es una obra maestra absoluta sobre la perspectiva y la ilusión. Y luego está Francisco de Goya, que es un punto de inflexión brutal en la historia del arte. Goya es un gigante. Cuadros como Los fusilamientos del 3 de mayo son sobrecogedores. Es casi como si Goya hubiera inventado el fotoperiodismo de guerra en el siglo XIX. Qué buena forma de verlo, sí. Porque no pinta la guerra como algo heroico o glorioso, sino que te muestra el terror puro y duro de los que van a morir en ese paredón. Y esa misma visceralidad se proyecta hacia el siglo XX, con el surrealismo onírico de Salvador Dalí o con Pablo Picasso. Y aquí es imposible no detenerse en el Guernica. El Guernica, que está expuesto en el Reina Sofía, trasciende la propia pintura.
Picasso utilizó esa técnica cubista y una paleta de blancos, negros y grises para reflejar el bombardeo de una población civil. Es impactante verlo en persona. Lo es. No es solo un cuadro sobre un evento específico de la historia de España. Es que se ha convertido en el símbolo antibelicista y en el grito contra la barbarie más reconocido a nivel mundial. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esa capacidad española de transmitir mensajes visuales potentes evoluciona naturalmente hacia la gran pantalla. El cine español es un viaje en sí mismo. Arrancamos con Luis Buñuel, Un pionero absoluto. que junto con Dalí hizo Un perro andaluz, introduciendo el surrealismo puro en el cine y provocando verdaderos cortocircuitos en la mente de los espectadores de la época. A partir de Buñuel, la industria cinematográfica se despliega y madura de forma asombrosa. Encontramos directores que van rompiendo barreras, como José Luis García, que consigue el primer Oscar para España en 1983 con Volver a empezar. Un hito histórico. Y luego nombres que hoy resuenan a nivel global: el universo transgresor, colorido y emocional de Pedro Almodóvar, o cineastas de corte espectacular como J. Bayona, que dirigen superproducciones en Hollywood, pero manteniendo una sensibilidad muy propia. Pero hay una evolución en el cine contemporáneo que me parece vital subrayar. Estamos viendo una ola imparable de talento femenino detrás de las cámaras, aportando miradas renovadoras. Es un cambio fundamental en la industria. Directoras como Isabel Coixet llevan años siendo una referencia europea, y otras como Carla Simón han tocado la cima de festivales internacionales con obras como Alcarraz, que retrata con una sensibilidad exquisita el fin de un modo de vida rural. Es una industria súper vibrante, respaldada además por estrellas de alcance planetario como Penélope Cruz, Javier Bardem o Antonio Banderas. Y una industria visual tan rica siempre necesita una banda sonora a la altura. La música en España es un mapa de contrastes asombrosos. Por un lado, tenemos el patrimonio de la música clásica y la zarzuela, con compositores que lograron encapsular la atmósfera del país en partituras. Hablo de Manuel de Falla o el reconocidísimo Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo. Y por otro lado está la fuerza telúrica del flamenco, que recordemos es patrimonio cultural y material de la humanidad. Una distinción más que merecida. Es un arte único, pasional, con gigantes revolucionarios como el cantaor Camarón de la Isla o el guitarrista Paco de Lucía, que modernizaron el género abriéndolo al jazz y a otros ritmos. Pero tengo curiosidad por algo. A nivel musical, en España siempre se habla de la movida madrileña en los años 80. ¿Por qué fue un fenómeno tan crucial? Para entender la movida hay que entender el contexto de aislamiento previo. Tras décadas de una dictadura, la llegada de la transición democrática produjo una explosión. Era una auténtica olla a presión que de repente se destapa. Una liberación total. Exacto. La juventud tenía libertad de golpe. Y la movida fue la banda sonora de esa nueva vida urbana. Era pura experimentación, descaro, estética punk, pop. Artistas como Joaquín Sabina, aunque desde un ángulo más de cantautor, capturaron perfectamente esa mezcla de ironía, bohemia y crónica social de una sociedad que despertaba. Fue pasar del blanco y negro al color neón en un abrir y cerrar de ojos. Y esa evolución constante nos trae al presente más absoluto, con fenómenos globales de fusión como el de Rosalía. Que es una revolución en sí misma. Coge el flamenco, la música urbana, el pop, y lo convierte en un producto de vanguardia que arrasa en todo el mundo. ¡Qué viaje auditivo! Pero bueno, no todo es arte, cine y música. Hay un legado físico e intelectual enorme en la península. Pasemos a la arquitectura y la ciencia, a las piedras y a las estrellas. Una transición perfecta. Y si hablamos de piedras con historia, España es un peso pesado a nivel mundial. Desde luego. Es el tercer país del mundo con más bienes reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tienen nada menos que 49. Solo por detrás de Italia y China. Para comprender la magnitud, estamos hablando de joyas que abarcan milenios y culturas completamente diferentes, desde la delicadeza geométrica de la Alhambra de Granada o el bosque de columnas de la Mezquita de Córdoba, hasta el modernismo casi extraterrestre de la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona o el arte rupestre de la Cueva de Altamira. Es un muestrario de civilizaciones. Esas piedras nos cuentan quién habitó la península a lo largo del tiempo. Pero si queremos entender cómo España aportó luz a la ciencia mundial, a las estrellas, tenemos que mirar al papel crucial que jugó en la Edad Media. Una época a menudo malinterpretada. Sí, porque hablamos del inmenso esplendor intelectual impulsado por Al-Ándalus. Es que ciudades como Córdoba en el siglo X eran prácticamente el Silicon Valley de su época, ¿verdad? Literalmente.
Mientras gran parte de Europa estaba sumida en la época más oscura del medievo, en Al-Ándalus había calles pavimentadas, alumbrado público y un hervidero de bibliotecas y hospitales donde figuras como Averroes o Maimónides revolucionaban la medicina, la astronomía y la filosofía. Y el impacto de ese conocimiento no se quedó ahí, gracias a un elemento clave que fue la Escuela de Traductores de Toledo. Su función fue monumental. Imaginemos un equipo de eruditos, cristianos, judíos y musulmanes trabajando codo con codo para traducir al latín y al castellano infinidad de obras escritas en árabe y griego clásico. Un trabajo en equipo sin precedentes. Sin ese esfuerzo titánico de traducción, tratados fundamentales de matemáticas, de lógica aristotélica o de álgebra se habrían perdido para siempre. Estas traducciones viajaron desde Toledo y alimentaron a las primeras universidades europeas. España funcionó como un puente científico imprescindible entre Oriente y el resto de Europa. Un puente de conocimiento milenario que nos trae hasta la vanguardia científica actual. Ese legado investigador continúa hoy a través de instituciones como el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el cuarto más grande de toda Europa. Una potencia investigadora. Y en cuanto a la observación del universo, España alberga el observatorio astronómico más grande del continente, el de Calaralto, en Almería, además de instalaciones vitales de la Agencia Espacial Europea. Hemos pasado de usar astrolabios medievales en Al-Ándalus a operar redes de satélites europeos. Toda esta acumulación de arte, ciencia y civilizaciones nos proporciona el contexto idóneo para adentrarnos en la última gran fase de nuestro recorrido, el inmenso tapiz de la historia española. Que es mucha historia. Sí. Es una sucesión cronológica ágil de triunfos imperiales, convulsiones profundas y transformaciones asombrosas que recoge el manual. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo encajan todas estas piezas históricas? Arranquemos en el año 1492, que es el gran punto de inflexión. En un solo año ocurren 3 eventos que cambiarían el mundo. Cristóbal Colón llega a América. Los reyes católicos concluyen la reconquista tomando Granada. Y se publica la primera gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija. A partir de ahí se desata el periodo hegemónico de los siglos XVI y XVII, bajo los reinados de Carlos I y Felipe II. El Imperio Español gobernaba territorios en Europa, las Américas, Asia y el Pacífico. Era un imperio de dimensiones globales inauditas. Donde nunca se ponía el sol. Exacto. Es el contexto en el que en 1519 Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano inician la expedición que acabaría completando la primera vuelta al mundo, demostrando empíricamente la esfericidad de la Tierra. Pero mantener un imperio tan vasto a nivel global tiene un coste enorme y eventualmente daría paso a siglos mucho más convulsos. Saltamos al siglo XIX, marcado por la invasión de Napoleón y la Guerra de Independencia, y llegamos a ese cierre de siglo dramático que mencionábamos antes al hablar de literatura. El año 1898. Cuando España pierde en la guerra contra Estados Unidos, sus últimas posesiones en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y esa profunda crisis finisecular es la antesala de un siglo XX que estará marcado por la inestabilidad, el conflicto armado y la dictadura. Siguiendo rigurosamente los hechos históricos documentados en el texto, nos encontramos con el estallido de la Guerra Civil Española, que transcurre entre 1936 y 1939. Un periodo decisivo. Se trata de un conflicto bélico que enfrentó al bando republicano, partidario de mantener la Segunda República proclamada años antes, contra el bando de los nacionales o sublevados, liderado por una gran parte de los mandos del ejército. Y tras la victoria militar del bando sublevado, el general Francisco Franco asume la jefatura del Estado. Se inicia así un periodo de dictadura conocido como el franquismo, que se extiende a lo largo de casi 40 años, hasta su muerte en 1975. Una etapa muy definida en el temario. Sí, una etapa caracterizada por el aislamiento internacional, la implantación de un nacionalismo español, una moral dictada por el catolicismo y un firme anticomunismo. Tras el fallecimiento de Franco, España se enfrenta al monumental desafío de democratizarse. Y aquí es donde tiene lugar uno de los procesos de cambio político pacífico más estudiados en todo el mundo, la transición española.
Lo verdaderamente asombroso de este proceso es la velocidad con la que un país polarizado y aislado logró consensuar un nuevo marco de convivencia, fundamentalmente entre 1975 y 1982. Bajo el liderazgo inicial de figuras como Adolfo Suárez, esta etapa culmina en hitos que cimentaron la España contemporánea. El mayor de ellos fue el referéndum del 6 de diciembre de 1978, donde la ciudadanía aprobó la actual Constitución democrática. Con un respaldo amplísimo. Un abrumador 88% de los votos a favor. A partir de ahí, la integración internacional fue imparable, sellándose definitivamente en 1986 con la entrada formal de España en la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea. Y esa nueva nación, reconciliada consigo misma, plural y plenamente democrática, decide organizar su gran fiesta de presentación al mundo entero apenas unos años después, en 1992. Un año mágico. Un año que marcó un antes y un después en la memoria colectiva moderna del país, sin duda. 1992 fue un escaparate internacional inigualable. En un mismo verano, España acoge los Juegos Olímpicos en Barcelona, que transformaron la ciudad para siempre, inaugura la Exposición Universal en Sevilla, Madrid ejerce como capital europea de la cultura y, por si fuera poco, echa a andar la primera línea del AVE, el tren de alta velocidad. La modernidad absoluta. Síntesis. ¿Cómo una nación con un pasado tan denso, tan convulso y en ocasiones trágico ha logrado procesar ese inmenso bagaje para emerger hoy como una potencia cultural y democrática tan vibrante? Yo estoy convencida de que la respuesta reside en la resiliencia innata que muestran su arte, sus letras y su capacidad constante para reinventarse y fusionar influencias. Para quienes nos escuchan hoy y buscan entender el mundo actual, yo creo que el mensaje principal es claro. Comprender esta increíble superposición de culturas que han habitado España a lo largo de los milenios, romanos, árabes, judíos, cristianos, no es un simple ejercicio de memoria para un examen. Es, en realidad, comprender el molde primigenio del que surge gran parte de la cultura occidental moderna. Totalmente de acuerdo. La literatura que nos emociona, el arte que nos interpela, la ciencia que nos trajo hasta la era espacial. Todo tiene un hilo invisible pero tenso que pasa indefectiblemente por la península ibérica. Así es. Es un legado vivo, dinámico y en constante evolución, que sigue aportando muchísimo a la comunidad global. Sin duda alguna. Y para terminar nuestro recorrido, queremos proponer una idea, un pensamiento final para masticar y reflexionar a nivel individual por parte de la audiencia. Hablábamos hace un rato de cómo, en plena Edad Media, la Escuela de Traductores de Toledo sirvió como un puente vital e insustituible de conocimiento entre el saber oriental y la academia occidental, salvando siglos de ciencia. Teniendo esto en mente, ¿cuál sería el equivalente de ese puente que España está construyendo hoy en el mundo hiperconectado y globalizado del siglo XXI? ¡Qué buena reflexión! Queda esa pregunta en el aire para invitar a la reflexión profunda. Ha sido un placer inmenso compartir este recorrido a fondo. Hasta la próxima exploración.